Haciendo Radio te propone cada viernes, hablemos a lo cortico. A lo cortico para ver la vida en grande. Y como dice José Alejandro Rodríguez, quien estoy sustituyendo hoy aquí, al detalle. Al detalle, ¿no es así? Así mismo. Estoy aquí con Francisco Rodríguez Cruz, Gabriel Manguela, Raciel Guanche, Fran Palacio allá en los controles, Eric Méndez. Y Eric Méndez, que nos está hoy llevando la cámara, un gran periodista. Tenemos que ponerlo aquí de vez en cuando. Lo que él está especializando más en la cuestión digital, multimedial. Exacto, multimedial. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema, vamos a tratar de hacerlo como si estuviéramos en la sala de la casa, en la familia. Porque es que Cuba como nación es una gran familia. Y hay cosas que en la familia, vamos a decir, que preocupan y duelen más. Y hoy vamos a hablar de un tema que como sociedad nos lacera y nos hace mucho daño, porque esta es una sociedad que ha apostado con su proyecto nacional, con su proyecto socialista, con su proyecto revolucionario, a ser una sociedad tranquila desde el punto de vista social, o sea, una sociedad donde no haya violencia, donde desplacemos de la actuación de la sociedad los rasgos de agresión, de violencia. Y lamentablemente, en periodos, vamos a decir, de crisis tan fuerte como la que está viviendo, estos rasgos que están en, vamos a decir, en segmentos de la sociedad cubana, a veces se expanden. O sea, hay una preocupación que viene de mucho tiempo del crecimiento del ambiente marginal asociado a la crisis y con ello, por supuesto, de los ambientes de violencia, asalto a las casas de las personas con las personas adentro, asaltos en las calles a personas que van con un celular, puede ser de noche, de día, robos de distinta naturaleza en distintas partes del país. Yo estaba repasando anoche algunas notas de los últimos tiempos oficiales, ¿no?, sobre hechos de violencia, algunos muy dolorosos, ¿no?, ocurridos en provincias del país. Por ejemplo, uno que ocurrió recientemente en la provincia de Matanzas, en Jovellanos y en otros lugares del país. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema y de qué podemos hacer como sociedad en medio de esta situación tan difícil, tan dura, para detener este crecimiento inusitado de la violencia. Bueno, incluso tú hablabas, Ronquillo, de la parte marginal. Creo que los ejemplos más recientes indican que no solo la violencia se está manifestando en la sociedad cubana desde el ámbito más marginal de la sociedad, sino que se ha expandido un tanto y hemos conocido de actores de violencia que no se han desarrollado, que no pertenecen, según los cánones de la sociedad, a este segmento marginal. No, hay violentos, hay en todos los sectores de la sociedad. Y como bien tú decías, es algo que hay que eliminar. No es una sociedad perfecta. Es muy difícil yo creo que no existe la sociedad perfecta, y en un país de varios millones de habitantes suceden fenómenos de este tipo de violencia de género, otra de las que está golpeando con fuerza. Y ocurren en cualquier sociedad, pero no estábamos acostumbrados a que ocurriera. Yo creo que en el sentido general la sociedad cubana es una sociedad tranquila, en que usted antes podía salir a la calle y salía con tranquilidad, no tenía la preocupación de que pudiera ser propiamente agredido. Propiamente las crisis, ¿no? Como mismo tú explicabas, Ronquillo, las crisis nos han llevado a veces a estos espacios, estos momentos de violencia, pero nada puede justificar eso. Y entonces hay que tratar de encontrar las vías, los métodos para reeducar también, empezar por la reeducación también en estos barrios también, pero como decía Gabriel, no solo en esos barrios,
porque a veces vemos la violencia que ocurre en plena ciudad. Entonces, pero yo creo que más bien hay que enfocar las miradas en la reeducación también en estos periodos de crisis. No, y no solo ocurre en la ciudad, también ocurre en el campo, o sea, el hurto y sacrificio que Sí, a veces sí, ha sí, puesto claro. en peligro la vida o ha condicionado la muerte de personas por intentar robarle los animales u otras cosas, ¿no? No, hay que además alertar que estos periodos de fines de año, en estas épocas, a veces incluso se acrecientan este tipo de fenómenos negativos. Y verdaderamente el tema de los hurtos y los robos con violencia y con robo con fuerza en las cosas son preocupantes, porque cuando un bandido entra a una casa donde hay personas dentro durmiendo, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y verdaderamente yo sí creo que lo primero que hay que hacer es denunciar, o sea, que se hagan las denuncias a la policía, porque a veces la gente ni denuncia. No, a veces le roban el teléfono y la gente dice, bueno, no, ¿para qué? Si no se va a solucionar. Y a la larga a veces sí tiene solución el problema. Exacto, yo creo que una de las cosas, de las primeras, o sea, tenemos que tratar aquí, quizás encontrar, por lo menos dar ideas de qué hay que hacer para al menos tratar de contrarrestar esto. Y una primera cosa es, el que tenga un problema que lo denuncie, ¿no? Sí. Es verdad que a veces no Es verdad que hay gente que no denuncia, Es porque verdad. a veces porque no se tiene confianza en que se va a resolver el problema, Sí. o se va Pero a investigar a fondo. también Aunque es en el verdad que caso de apareció. Cuba, por ejemplo, en el caso de Cuba están los índices, por ejemplo, los crímenes más violentos tienen niveles de esclarecimiento muy altos, Sí, de sí. más del 90%. O sea, hay una preocupación de las autoridades por resolver esto. Ya es más difícil los robos. cuando Los se hurtos. trata de robos a veces en las viviendas que no siempre se esclarecen, en una finca, en otro lugar. Hay que decir que también a veces las instituciones, vamos a decir, del orden interior están afectadas por fenómenos, Claro. los mismos fenómenos que afectan al resto de la sociedad. Le falta fuerza a veces especializada o le puede faltar también las posibilidades para moverse a determinados lugares, se le hacen más difícil. Pero El lo patrullaje. cierto es que la sociedad cubana no puede permitirse el incremento de la violencia sin que lo discutamos, lo analicemos y busquemos vías para tratar de enfrentar este tipo de situaciones. Y hay que decirlo, a veces hay personas que tienen incluso hasta cierto temor también a salir de noche. A veces, en este tiempo, vamos a decirlo. No, ya no es cierto, ya es, Sí, claro. la gente tiene temor. Ya. Uno mismo se cuida, O sea, uno ese- es joven, claro, uno mismo se ¿Cómo cuida. lo y dice- ven ustedes? Sí, porque- claro, uno mismo se cuida y dice, bueno, no puedo estar a tal hora en la calle porque, bueno, quizás puede suceder esto. Y entonces nos ha llevado también ahí este periodo. ¿No? Y fíjate, ha estado ocurriendo también ya de día, en Sí, determinados sí. lugares, ya se han dado casos de que en zonas incluso bastante céntricas, y algo también todavía más preocupante, que es que los que han vivido este tipo de episodios dicen que casi siempre son personas muy jóvenes y casi rozando la adolescencia, que es otra preocupación adicional, ¿no? Yo trataría de buscar causas que han provocado que en los últimos años haya habido este incremento. Sin ser absoluto, creo que la crisis económica por la que pasa el país condiciona determinada pérdida de valores y incita a mucha gente a resolver el problema de cualquier forma. Cuando digo el problema, aquel que le falte dinero, aquel que necesite un teléfono. Un teléfono celular no lo tiene, una motorina. Exacto. Las motorinas también se han convertido En blanco. en blanco de... Sí, pero siempre se han robado autos. El auto mío mismo lo robaron en el año 92. Dígame También, usted, también de la puerta de mi casa. era en medio de la crisis del periodo especial. En medio de la crisis del periodo especial, sí. No, efectivamente. recordemos que en aquel momento también Claro. vivimos este incremento inusitado de la violencia en el Exacto. país. Lo que las personas no se pueden ver indefensas totalmente dentro de la sociedad. Las Mira, personas tienen que saber que de una forma u otra están validadas por el sistema social cubano. mira, por ejemplo, el robo en la vivienda,
que es uno de los que más está preocupando ahora, incluso con personas dentro. Cuba tenía antes una medida de contención que era vamos a decir, la vitalidad de una organización como los CDR y la Guardia Cederista. Era una medida de contención, era una forma en que disuasiva de contener el delito, pero ahora eso está debilitado, o sea, prácticamente no se hace la Guardia Cederista, la organización se ha debilitado en su funcionamiento como resultado de todo, vamos a decir, de toda esta situación que está enfrentando el país. Y entonces, ¿cómo a escala comunitaria podemos tener capacidad para también desde esa escala ayudar en esto? Porque recuerdo, por ejemplo, en el caso de los campos cubanos, se hacen como unas guardias por los campesinos a caballo, que a veces no funciona, a veces sí. O sea, ¿cómo también desde el punto de vista social contribuir a atenuar, ¿no?, los impactos de esta hay situación? cosas que se pueden hacer, o sea, por ejemplo, en las zonas urbanas, tú sabes que si tú tienes un lugar sin chapear, que tienes un lugar donde alguien se puede ocultar, o sea, todas esas cosas hay que tratar de, en la medida de las posibilidades, y eso sí a veces se puede hacer a escala comunitaria, resolverlo. La iluminación es un problema grande en nuestra ciudad, es una realidad, pero mucha gente han optado y han puesto... No, es un problema tan grande, Paquito, que hay lugares del país donde hay 18 horas sin electricidad. Está claro. O sea, que por cierto, no se trata ya de que cuando venga la electricidad es alumbrado público, sino que no hay electricidad. Incluso en el caso de estos robos en las casas, a veces se está dando que utilizan el periodo cuando viene la luz y que la gente se acuesta a dormir. Sí. Ni siquiera cuando no hay luz, Sí, porque cuando no hay luz la gente está en la puerta de la casa. A veces hay tarea individual para las personas, a veces desde la casa también, bueno, las personas que han podido se han comprado sus camaritas, han puesto y han tratado de resguardar desde esa parte. Y las lámparas LED, he visto muchas también, que muchas personas están iluminando edificios, viviendas con lámparas LED. Cada cual tiene que también protegerse, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, le digo, cuando no andes con el móvil en la mano en la calle, porque también a veces uno se ensimisma y no ve lo que está pasando a tu alrededor. Sí, pero fíjate, yo creo también, ya esto no le corresponde a la ciudadanía, le corresponde a las instituciones del orden interior. O sea, por ejemplo, nosotros estuvimos recientemente en Matanzas y nos percatábamos conversando con la ciudadanía en distintos lugares de que esa es una ciudad donde ahora mismo hay mucha tensión social, mucho estrés, mucha preocupación con el tema de la violencia. Yo creo que en lugares donde ha escalado más la violencia, tiene que actuar de otra manera las instituciones del orden interior. Tiene que haber una mayor visibilidad de las autoridades del orden interior para que eso ayude a la contención, ¿no? Creo, de alguna manera. A eso me iba a referir. Incluso Paquito ha hablado ahorita de la necesidad de denunciar. Pero ahí hay cierta contradicción. ¿A qué me refiero? A que cuando se va a denunciar a la unidad de la PNR, allí hay problemas. ¿Qué problema? Que a veces hay que estar 7, 8, 9 y hasta 10 horas. Me ha sucedido a mí. Para hacer una denuncia. Entonces, a mí me robaron, cuando me robaron mi móvil, yo fui a hacer la denuncia. Estuve 8 horas allí. Y en ese tiempo hubo personas que iban a hacer otras denuncias por otros hechos que se fueron. No resistieron aquel tiempo allí. No puede ser así tampoco. Claro. Sí, efectivamente. Yo creo que también en el caso de los jóvenes, como yo decía, hay que hacer trabajo comunitario. Pero no es el trabajo comunitario de ir un fin de semana, sino de llegar profundamente la parte educativa, de reformar a esos jóvenes también, que es lo que están viendo hay que decirlo también a veces, en estos barrios, a veces lo que ven es eso, el paradigma que tienen es ese. Entonces hay que llegar ahí profundamente a educar a esos muchachos de la manera correcta. Claro, y fíjate, la escuela cubana también ha ido tratando de adaptar su formación a las condiciones del mundo contemporáneo. Entonces, yo creo que este tipo de temas también hay que introducirlo en el debate escolar, en el debate de las instituciones educacionales, de las instituciones docentes del país.
sobre todo en edades donde hay a veces una propensión a andar en grupo y en grupo hacer cosas que no se hacen, que no harían solo. que no harían solos. Entonces, este tipo de debate, yo creo que estamos teniendo aquí, como decía al principio, como si fuéramos una familia cubana sentada en la sala de la casa, negociando lo que nos preocupa de este país. Yo creo que hay que hacerlo también en la escuela, hay que hacerlo en las organizaciones estudiantiles, en las organizaciones políticas a escala estudiantil. Aunque hay fenómenos y valores que son de la familia, no solo de la institución docente de la escuela. Desde que usted es niño, muy chiquito, la familia, aquello famoso de pobres pero honrados. Sí, claro. Esa es la familia. Así mismo es. Bueno, y hay un último aspecto que es, yo creo que podríamos abordar, que es el tema de la política penal, que es muy importante también en el abordaje de este tipo de asuntos, porque la política penal del país se tiene que parecer a la situación que se está viviendo en el país en el ámbito de que se trate la legislación vigente. Y la política penal, o sea, la forma en que la gente perciba socialmente que es, vamos a decir, sancionado el que comete delitos, tiene una incidencia después en la repetición del delito o en la contención del delito. Claro. ¿Y cómo se comunica a veces la política? Exactamente. A veces, porque los juicios ejemplarizantes, eso se ha hecho en Cuba, ahora yo creo que pudiera también en algunos lugares donde esas cosas son... Y a veces queda un vacío ahí, exacto, porque no se dice, no se hacerlo. informa, y a veces eso queda a la interpretación de la gente, a las redes sociales. Y al poco tiempo usted ve al delincuente o al que cometió el delito, lo vio en la esquina, lo vio allí, y uno dice, bueno, pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y digo al poco tiempo, que puede ser, no sé, al poco tiempo. No, y fíjate, cuando se habla de la política penal, yo creo que también hay que hablar de la comunicación en el ámbito de los delitos, ¿no? O sea, nosotros venimos de un modelo de comunicación pública en el que los temas, vamos a decir, policiales, los temas nos parecían que eran de la prensa del capitalismo. Exacto. ¿Entiendes? Eso es como es la Crónica Roja, pero en la medida que ha ido avanzando el proceso revolucionario, hemos ido comprendiendo que también hay que poner en el abordaje público los temas de la violencia, del delito, de la corrupción, de temas que están vinculados con el delito, con la violación de la ley, y que no siempre tienen, hay una adecuada política. La política de comunicación existe, lo que hay es una violación o una falta de cumplimiento de la Y para política. ser autocrítico a veces no nos ha salido bien cuando lo hemos intentado, porque entonces eso también es una especialidad. Tú no puedes violar fases procesales, tú tienes que, cuando tú muestras a un sospechoso, es un presunto o algo, pero todavía tú no puedes culpabilizarlo. O sea, hay una serie de... A veces nos enfocamos en algo que tampoco es que sea exacto. lo fundamental, no vamos al grano. Mira, la legalidad socialista, a veces hablamos de legalidad socialista y parece una entelequia, parece algo que no se toca. La legalidad hay que tocarla, hay que percibirla, que uno está en la obligación de cumplir con la legalidad, y que si no cumples con la ley, tienes problemas en la sociedad. Eso, la legalidad socialista tiene que buscar eso. A veces hemos sido tan humanistas que nos hemos pasado de humanistas, Claro, y hemos caído en la bobería, Sí, en pasarle la mano así mismo. al delincuente. ¿Y a quién está afectando entonces? Sí, afecta. Al cumplidor, a la gente que satisface las leyes, etcétera. Muy bien, bueno, tranquilidad ciudadana, ese valor extraordinario, tremendo, que siempre ha distinguido a Cuba, esa posibilidad de que usted tenga la tranquilidad de que su hijo va a salir de noche y no hay problema, de que usted deja su casa y nadie se la va a asaltar, de que usted va a andar por una calle y nadie le va a arrebatar el celular. Tranquilidad en Cuba, tranquilidad en este país que tanto lo merece y que merece bienestar. Entonces, hablando a lo cortico, para ver la vida
Inmigrante.